¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles y desearles un receso magisterial agradable, que se le estén pasando muy bien, muy merecido, por cierto. Y bueno, pues saludándoles esta tarde para comentar temas que son muy importantes con miras al regreso a las clases presenciales del ciclo escolar 2020-2021. El día de ayer, por las redes sociales, se estuvieron presentando varios materiales que dan cuenta ya del proceso de planeación y de preparación de la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar del ciclo escolar 2020-2021. Y es algo muy importante y muy bueno porque justamente eso nos indica que en los próximos días estaremos recibiendo información, materiales que nos permitirán tomar decisiones oportunas, adecuadas, para poder regresar en el mejor de los ambientes posibles, independientemente de lo difícil que está resultando para todos los seres humanos esta pandemia de COVID-19. Entonces, como les comentaba el día de ayer, aparecieron materiales, resultados de la reunión nacional de subsecretarios de Educación Básica, que nos empezaron a perfilar cómo se va a organizar el regreso a las escuelas, el regreso a las clases presenciales, por supuesto, cómo se prepara el ciclo escolar 2020-2021. Entonces, esta planeación de la fase intensiva de consejos técnicos escolares nos habla acerca de una ruta de implementación estratégica para el próximo ciclo escolar. ¿Qué significa esto? Bueno, pues de manera específica que vamos a podernos capacitar supervisores y directores escolares del 20 al 24 de julio. Y los docentes se estarán capacitando del 27 al 31 de julio. Habrá entonces una modificación en la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar que será del 3 al 7 de agosto, para que de manera específica podamos iniciar actividades en las escuelas para el ciclo escolar 2020-2021 a partir del 10 de agosto, siempre y cuando estén dadas las condiciones, estén generadas las condiciones para que podamos iniciar con estas actividades. ¿Esto qué ha significado? Bueno, pues ha significado un reacomodo en fechas, un reacomodo en actividades, algunas incertidumbres respecto a cómo se estarán trabajando los procesos, sin embargo se tiene que avanzar. Y bueno, la fase intensiva del 3 al 7 de agosto tiene como propósitos principales, primero, el promover la reflexión, el diálogo y la toma de decisiones del colectivo docente sobre los ajustes que se deberán realizar en la organización y funcionamiento escolar para garantizar ambientes seguros y saludables, propicios para el aprendizaje y desarrollo integral de nuestros estudiantes. Esto es algo muy importante porque nos está diciendo que tenemos que realizar ajustes y es lógico, dadas las condiciones de la pandemia que estamos viviendo y de la inquietud, del temor, del miedo que la sociedad tiene respecto a posibles contagios. Entonces, esto es algo muy interesante que ya se está considerando dentro de la planeación, el que se tengan que realizar ajustes. En segundo lugar, tenemos como propósito el poder fortalecer el programa escolar de mejora continua que se realizó en todas las instituciones el año pasado, considerando los resultados educativos del ciclo que recién culminamos y que, bueno, pues evidentemente son resultados un poco complejos de poder interpretar, de poder entender, dado que pues prácticamente se interrumpió el ciclo escolar de manera presencial y eso tiene impactos grandes en los resultados de las instituciones. Al mismo tiempo se tendrán que revisar los objetivos planteados en ese programa escolar de mejora continua y también se deberán revisar las condiciones de funcionamiento de cada escuela a partir de la nueva normalidad en la cual estaremos trabajando. Entonces, son tres elementos que van a fortalecer, que van a integrar el programa escolar de mejora continua de manera más sólida. Y finalmente, un último objetivo es establecer una estrategia para organizar la escuela en el marco de la nueva normalidad
atendiendo los principios de equidad e inclusión. En momentos, obviamente, donde muchos alumnos, donde muchas familias, bueno, pues fueron trastocados, fueron impactados por esta pandemia, y seguramente vamos a tener en nuestras escuelas alumnos que regresan con pérdidas en varios sentidos, familiares, materiales, en condiciones que cambiaron y que van a seguir cambiando la vida de muchas personas, de muchos de nuestros alumnos, y que la escuela debe atender de manera oportuna para evitar lo más posible el impacto en la deserción y en el rezago. Entonces, concretando los 3 propósitos que van a orientar el trabajo en la fase intensiva del Consejo Técnico es la reflexión, el diálogo y la toma de decisiones para realizar ajustes necesarios. El fortalecer el programa escolar de mejora continua, considerando resultados educativos, objetivos y condiciones de funcionamiento a partir de la nueva normalidad, y la estrategia para atender el principio de equidad e inclusión educativa. Nos llegaron una serie de materiales, una serie de documentos que están dando cuenta de una organización que la Secretaría está generando para que se tengan las condiciones más óptimas y la mejor organización posible. ¿Esto qué implica? Implica que durante la fase intensiva existen materiales que serán necesarios para poder orientar el trabajo de las escuelas, como el video del mensaje del secretario de Educación Pública. Existen prácticamente 4 guías que van a orientar el trabajo de los colectivos. Esto es muy importante porque son guías que atienden las condiciones en las que estamos trabajando. También van a presentarse cuadernos de trabajo para el alumno y para el docente en el periodo de reforzamiento, así como lo que es muy necesario, un fichero de herramientas de soporte socioemocional, dado que pues es una circunstancia, es un proceso, una condición de las escuelas y de la sociedad que no habíamos vivido a partir de la pandemia, y que bueno, pues se requiere que los alumnos y los maestros y todas las personas tengan un soporte emocional, y los maestros tengan las herramientas para poder ofrecer ese soporte emocional. Y algo también importantísimo es el poder garantizar entornos escolares seguros. Eso es muy importante. Les decía hace un ratito que las guías de orientación de la fase intensiva del Consejo Técnico son muy importantes, sobre todo la guía de orientaciones pedagógicas para el inicio del ciclo escolar 2020-2021. Se está señalando que se ha elaborado una guía por cada servicio educativo, es decir, educación inicial, preescolar, primaria, ciclo 1, 2 y 3, secundaria general y técnica en primer grado, secundaria general y técnica en segundo y tercer grado, y telesecundaria. Cada servicio educativo va a tener su propia guía de orientaciones pedagógicas. Esto es muy importante porque recordemos que en otro momento se hablaba de una sola escuela de educación básica, o sea, no se hacía una distinción de la organización de los servicios educativos, y simple y sencillamente todas las escuelas entraban en una bolsa. En esta ocasión no será así, y eso creo que va a fortalecer mucho la organización de cada uno de los servicios, de cada una de las modalidades en las cuales se atiende la educación básica en nuestro país. Y bueno, estas orientaciones para el periodo de valoración diagnóstica y de reforzamiento, que tendrá una duración mínimo de 3 semanas, considera 4 aspectos importantes. Primero, la recuperación de experiencias de vida. Segundo, cómo realizar una evaluación diagnóstica lo más objetiva posible. Creo que eso es muy importante porque, bueno, tenemos resultados educativos del ciclo escolar pasado, pero no son resultados educativos muy objetivos, muy concretos, porque cada alumno vivió la experiencia de aprendizaje en casa de acuerdo a su contexto y de acuerdo a su condición social, económica, familiar, etc. Entonces
hay que hacer una evaluación diagnóstica objetiva. Tercero, se debe generar una selección de contenidos fundamentales y diseñar actividades de fortalecimiento de aprendizaje. Esto es muy importante. ¿Cuáles son los contenidos fundamentales que se deben trabajar en esta valoración diagnóstica y de reforzamiento? Y por último, obviamente se tiene que elaborar un plan de trabajo para el ciclo escolar 2020-2021 en dos vertientes. Una presencial, que es muy necesaria, que es la que todos tenemos que trabajar, y un plan de trabajo para trabajarse, válgase la redundancia, a distancia. ¿Esto qué significa? Significa que se está considerando la posibilidad de un rebrote del COVID, de una emergencia. Es una experiencia que ha pasado a nivel internacional en otros países, por ejemplo, en Alemania, en Francia, en Italia, en España, en China, donde, bueno, pues de repente ya estaban funcionando las escuelas y tuvieron que volver al confinamiento a partir de que se vuelve a generar una ola de contagios fuertes, y entonces las escuelas deben seguir funcionando, deben seguir atendiendo a los alumnos en la modalidad a distancia. Pero bueno, es parte de lo que se tendrá que trabajar para poder atender esta valoración diagnóstica y de reforzamiento. Y bueno, ya que estamos en este tema, es importante poder revisar qué es lo que ha pasado en el mundo. ¿Cómo han atendido las escuelas de otros países su regreso a clases presenciales? Y tendremos que partir de la siguiente consideración. La pandemia impactó, por lo menos, según el dato de la UNESCO del 11 de mayo de 2020, a 168 países. 1.235 millones de jóvenes tuvieron que interrumpir su ciclo escolar. Es decir, estamos hablando de un impacto porcentual de 70.6 del total de los estudiantes del mundo que tuvieron que interrumpir sus clases. Algunos continuaron trabajando a distancia, aprendiendo en casa. Otros definitivamente suspendieron sus actividades por no tener las condiciones para poder seguir aprendiendo. Entonces, realmente es un impacto muy fuerte el que se tuvo en todos los sistemas educativos. Esta misma estadística que la UNESCO aporta el 11 de mayo de 2020 señala un mapa a nivel mundial del impacto de la pandemia en las escuelas, del cierre de las escuelas. Por un lado tenemos en color rojo aquellos países que tuvieron un cierre localizado de escuelas, que se focalizaron las escuelas que tenían que cerrar, otras siguieron atendiendo las clases, pero fue un porcentaje menor. La mayor parte de los países tuvieron un cierre total de escuelas. Estamos hablando, por ejemplo, de Canadá, estamos hablando de México, de prácticamente toda América Central y totalmente América del Sur. O sea, no hubo un país de América del Sur que no cerrara totalmente sus escuelas. Prácticamente toda África, es decir, a excepción de 2 países africanos que no cerraron totalmente las escuelas, que tuvieron un cierre localizado de escuelas, las demás cerraron. Medio Oriente, Asia y una buena parte de Europa cerraron en su totalidad las escuelas. Y hubo muy pocas naciones que permanecieron con las escuelas abiertas. Estamos hablando de no más de 7 escuelas en promedio, 7 países en promedio que no cerraron sus escuelas, que las tuvieron abiertas. Pero bueno, este fue el dato que la UNESCO nos ofreció el 11 de mayo del 2020. Ahora, ya han regresado muchos países del mundo a clases presenciales. Vamos a hablar de 3 ejemplos concretos que a mí particularmente me llaman la atención. Vamos a hablar, por ejemplo, de Dinamarca. Dinamarca tiene un poco más de 2 meses que regresaron los alumnos a clases. ¿En qué condiciones regresaron? Bueno, a la fecha, en Dinamarca no se permite el ingreso
a padres de familia a ninguna escuela. Es decir, entran estrictamente los alumnos. Y dentro del salón de clases, los alumnos están alejados a una distancia mínima de 1.8 metros uno de otro. Es decir, cada pupitre por lo menos está a 1.8 metros en separación de un alumno y otro. En el recreo solo pueden jugar en grupos pequeños, es decir, los alumnos de educación básica, los niños y los jóvenes, no pueden tener recreos masivos como estábamos acostumbrados con un gran intercambio. Y es obligatorio el lavado de manos por lo menos cada hora. Alemania es el otro caso. Alemania, que para todos es un referente muy importante por la organización y la forma como ha atendido esta pandemia. Alemania ha regresado primero, regresaron los alumnos de primaria, y a partir de las experiencias que tuvieron fueron incorporándose los demás estudiantes. Igual, están los alumnos en un escritorio, es un escritorio por alumno, a 1.5 metros de distancia. El recreo se realiza en grupos reducidos y bueno, existen todas las medidas de higiene, de sanitización posibles para poder tener control y para poder tener el menor riesgo posible. Entonces, independientemente de que muchos alumnos no estuvieron de acuerdo, de que muchos padres de familia no mandaron a sus hijos a las escuelas, bueno, pues poco a poco se van reactivando los sistemas educativos en el mundo para trabajar de manera presencial. El otro país que me parece que es un referente muy importante para México y que debe ser un referente muy importante de organización para todos nosotros, yo les invitaría a que pudiéramos revisar los documentales, los reportajes de cómo van regresando las escuelas en el mundo para poder reiniciar nuestras actividades de manera documentada, de manera específica. Y quiero hablarles ahora del tercer ejemplo, que es el de China. En China hay un estricto cumplimiento de normas que se han establecido para poder tener un buen regreso a las clases presenciales. Primero, se toma la temperatura a cada estudiante antes de entrar. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque desde ahí se están previendo riesgos o posibles problemas que se tengan por estar descuidados. Entonces, todos los alumnos llevan cubrebocas. Si es posible llevan mascarilla para poder evitar contagios, y bueno, se toman todas las medidas preventivas posibles de manera estricta para poder entrar a un salón de clases. Además, se debe completar una encuesta. Hay una app específica que calcula el riesgo de infección. Esa es otra experiencia que me parece muy importante. E igual que Dinamarca y Alemania, el lavado de manos es obligatorio y el pupitre es individual con una distancia prudente para evitar los contagios. En general, podemos decir que las clases presenciales en el mundo cuentan con obligatoriedad en el uso de cubrebocas. Eso es muy importante. Todos los alumnos, y bueno, ahora lo estamos viviendo tanto en los medios de transporte como en los distintos espacios de nuestra vida personal, todos debemos llevar cubrebocas. Entonces, es lógico que cuando regresemos a clases presenciales, todos los alumnos llevarán cubrebocas. El pupitre debe ser individual por alumno y debe haber una distancia sana, prudente, para evitar contagios. La interacción entre alumnos debe darse solo en grupos reducidos, es decir, prácticamente los alumnos estarán conviviendo con sus compañeros de aula, pero los recreos serán escalonados y serán solamente con los alumnos de un salón a fin de evitar cualquier riesgo. Es obligatorio el lavado de manos y la higiene continua. De hecho, es una de las buenas noticias es que se va a implementar la asignatura de vida saludable en México. En Alemania se va a llamar clases de higiene, por ejemplo, etc. Y el regreso a clases será a nivel mundial
prácticamente segmentado por grupo, es decir, ya hemos tenido noticias de esto que va a suceder y que nosotros tenemos que estar preparados como directores, como supervisores, como docentes frente a grupo para poder cumplir a cabalidad con estas condiciones necesarias en la nueva normalidad. Entonces, un documento que va acompañando esta fase de planeación de la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar es un sistema de información que permita el monitoreo del regreso seguro a las escuelas de educación básica en nuestro país. Son acciones que van a permitir verificar la continuidad del servicio educativo posterior al periodo de contingencia sanitaria que nos ha ocasionado el COVID-19. El objetivo de manera específica es contar con un sistema de monitoreo sobre el regreso a clases presenciales en nuestras escuelas que permita apoyar la toma de decisiones a partir de datos específicos y de información. Y específicamente esta información nos dará cuenta de la activación de clases presenciales, de la inasistencia de alumnas o alumnos y de personal de las escuelas que no puede asistir y cuáles son las causas de esa inasistencia, así como las condiciones sanitarias elementales del plantel. Los directores escolares serán quienes estarán dando cuenta y enviando la información a partir de cualquiera de 3 herramientas que se están programando según el documento que está circulando a partir de las redes sociales. Se estarán reportando en un sitio web o bien en una aplicación en las distintas plataformas o en archivos Excel que van a permitir almacenar la información y enviarla vía internet. Los datos obtenidos se podrán monitorear en el regreso de las escuelas, en la asistencia de los alumnos, en los motivos de las inasistencias y la condición sanitaria básica de cada una de las instituciones, para poder tener un tablero nacional, estatal, municipal, escolar, que permita tomar decisiones adecuadas. Tendrá que ver con estadísticas básicas, como el número de alumnos, el número de hombres, de mujeres, el número de maestros, los directores, los grupos, etc. Y las condiciones sanitarias básicas que tendremos que informar, como si la escuela tiene abastecimiento de agua, si hay continuidad en el servicio de agua, si hay disposición de agua para el lavado de manos, si se cuentan con lavamanos. Y esto es algo muy importante porque las condiciones, lamentablemente, de nuestras escuelas es que tienen muy pocos lavamanos. Entonces se tendrán que implementar procesos para equipar a las escuelas de lavamanos. Y el saber si se dispone de toallas, de jabón, de botes de basura, de drenaje. Y una parte muy importante a la cual se tendrá que dar respuesta es, en caso de que no cuente la escuela con estas condiciones, ¿qué instancia será la responsable de poder otorgar el equipamiento, los materiales necesarios para que exista una condición sanitaria adecuada? Esto es muy importante. No se ha dicho, pero yo creo que está en proceso de revisión. Las preguntas no serán estrictamente para que el director mande la información. Habrá preguntas, habrá información que estarán proporcionando los alumnos. Si la escuela tiene clases presenciales, cómo son esas clases presenciales, y los alumnos estarán respondiendo a eso. Van a existir preguntas también para el personal de la escuela. Y bueno, pues eso nos dará información respecto a cómo los maestros, a cómo el personal de intendencia, en el caso de las escuelas que cuentan con personal de intendencia, estarán trabajando. En fin, será una serie de documentos, de materiales que estarán, digamos, retroalimentando a las autoridades para que se puedan tomar decisiones oportunas. Eso es una parte que, bueno, pues en este momento se tiene prevista. Finalmente, yo les quisiera comentar que la parte más importante es que los papás y los alumnos y todo el personal de la escuela tengan la tranquilidad de que las medidas que se tomen a nivel institucional garanticen la tranquilidad de todos. Creo que esa es la parte más importante, que la escuela sea un entorno
un espacio seguro y saludable para quienes asisten o asistimos a ella. Y en eso hay que trabajar mucho, hay que darle tranquilidad, seguridad a los papás para que puedan apoyar también el proceso de las escuelas en este regreso a clases. Y bueno, es la información que tenemos hasta este momento. En cuanto vengan llegando otro tipo de materiales, pues vamos a tener la posibilidad de compartirlo con todos ustedes. Muchísimas gracias, buenas tardes.